Le damos la bienvenida y le agradecemos a Saúl Arellano, investigador de la UNAM y conocedor, bueno, nació finalmente en Guanajuato también, Saúl Arellano. Pues le damos la bienvenida para que nos hable, sí, de este caso, Saúl, que es muy impactante, pero también del contexto en el que ocurre lamentablemente. Sin duda, gracias Álvaro, gracias Alejandro por la invitación. Como bien señalas, Álvaro, esta imagen que sin duda alguna es quizá una de las más espantosas que se han visto en los últimos meses en los medios nacionales, tiene que ver con un trasfondo de enorme violencia en el Estado, en la cual Guanajuato acumula una cantidad inusitada de delitos de alto impacto, como bien señalas, pero que se cifran fundamentalmente en homicidios dolosos. Diego Sinué, el gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que es su nombre completo, lleva en el cargo, si tomamos el día de la fecha de la fecha de posesión al 30 de junio de este año, 1,730 días desgobernando al Estado, como digo yo. Y en esos 1,730 días se han acumulado 19,702 homicidios intencionales. Esto nos da un promedio, Álvaro y Alejandro, de 11.4 homicidios por día. No hay ningún estado de la República que haya tenido este promedio durante tanto tiempo en la historia reciente del país. Diego Sinué pasará a la historia como el gobernador, no de Guanajuato, sino del país, con mayor sangre, si no en las manos, porque pues, evidentemente no es el responsable directo de esto, pero sí como un gobernador que dejó de actuar, de cumplir con su responsabilidad, y todo por las complicidades que tiene al interior de su partido, Acción Nacional, y los compromisos que no fue capaz de deshacer, tanto con el fiscal del Estado como con el secretario de Seguridad Pública del Estado. Se dirá que es muy difícil, que los cárteles, que todo lo que se quiera, pero ustedes lo comentaban hace un momento, la Ciudad de México tuvo una reducción de más del 100% en los últimos años en el número de homicidios. Quiere decir que sí se puede. Lo que ocurre es que las tramas de complicidad, las tramas de inacción, corrupción, incapacidad de gobierno, desde luego que pesan y pesan mucho. No solamente es el caso del homicidio, Álvaro y Alejandro. Guanajuato vive una tremenda ola de violencia que se expresa también en otras cuestiones. Mira, yo seleccioné algunos indicadores nada más para dar dimensión de lo que está ocurriendo allá. No solamente hay el homicidio doloso, sino también el homicidio culposo. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que la muerte violenta incluye homicidios culposos, porque también son muertes que no deben ocurrir. En este año, solamente de enero a junio, en el país han ocurrido 9,808 homicidios culposos. En Guanajuato se concentran 1,098, es decir, el 11.2% del total del país. Es una proporción totalmente alejada de cualquier explicación lógica, digamos, porque pues, Guanajuato tiene el 4% de la población, ¿no? Y si estamos hablando de homicidios culposos, estaríamos hablando de accidentes, de este tipo de fenómenos, de tal forma que hay quienes pensamos que en esta cifra están ocultando también homicidios violentos, porque no se explicaría por el número de accidentes que hay, la cantidad tan grande, insisto, 1,098 homicidios culposos en lo que va del año, 11.2% del total de este tipo de casos. Pero si nos vamos a otros indicadores, el de lesiones dolosas, por ejemplo, en el país se han cometido en el primer semestre del país 130,163 casos de lesiones dolosas. En Guanajuato se concentran 9,282, que equivalen al 7.1%, pero cuando uno desagrega y revisas las lesiones dolosas, es decir, la lesión intencional contra otra persona con arma de fuego, Guanajuato concentra el 12.3% del total. Si vemos el delito de la extorsión, que es el delito que más se comete en este momento a nivel nacional de los delitos de alto impacto, Guanajuato concentra el 8.7% del total nacional, nuevamente una cifra
tremendamente elevada. Y un dato para el escándalo, Alejandro, Álvaro, cuando vemos el tema de la corrupción de menores, por ejemplo, a nivel nacional tenemos 1,651 casos para el primer semestre. Guanajuato concentra 283, es decir, el 17.1% de este tipo de delitos. O sea que no es un tema aislado lo que ocurrió tristemente y además indignantemente con Milagros, sino que es la realidad cotidiana que estamos viendo en ciudades como en León, Irapuato, Salamanca, Celaya y las ciudades medias que constituyen al estado, porque Guanajuato pues es un estado policéntrico, tiene muchos centros urbanos muy grandes de importancia a nivel nacional, y que vemos que no es una cuestión que simplemente un loco salió a la calle, sino que es realmente la situación cotidiana infernal que la gente pues ya no tolera ante un gobierno, yo insistiría, incapaz, indolente, que simplemente se cruza de brazos y nos dice que inaugura muchas obras y que atrae muchas inversiones y que pues el gobierno sería casi como Dinamarca, pero pues que todavía es el problema del homicidio doloso. No solamente el homicidio intencional, como estoy mostrando estos datos, es todo un clima de violencia, de inseguridad que le tocaría a las autoridades locales, porque se lavan muy fácil las manos diciendo que el homicidio intencional está vinculado al crimen organizado y que eso le tocaría a la federación. No, estos delitos, los de los que estoy hablando, son del fuero local y le corresponderían al gobierno del estado estarlos no solamente castigando, persiguiendo, sino sobre todo evitándolos. La policía preventiva es un total fracaso en el estado de Guanajuato. Y luego es el vecindario, porque, por ejemplo, ayer se reportaba la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, que pues es parte del vecindario, digamos, ahí cerca de... A 30 kilómetros de León. De León, o sea, es la misma comunidad en realidad. O sea, es todo el vecindario el que se ve afectado, sí. Porque pues no es que los criminales digan, no, pues aquí termina Guanajuato y el desastre lo armamos en Guanajuato, ya nos salimos y nos vamos a Jalisco, pues allá no. No, es todo a su entorno el que se descompone, Saúl. Sin duda, y mira, está pasando no solamente con la frontera con Jalisco, sino que está pasando en la frontera con San Luis Potosí. Ustedes recordarán el caso de estas personas migrantes que secuestraron justamente en la salida hacia San Luis Potosí, pero también los enormes casos que ya están ocurriendo en la frontera con Querétaro. Finalmente, como tú lo dices, Alejandro, están ahí los 2 apaseos que pues prácticamente ya están conurbados con Corregidora y otras demarcaciones del estado de Querétaro, y que forman parte de una sola integración económica, porque recordemos que allí se formó el clúster automotriz, pero también el clúster aeroespacial. Entonces, estamos hablando de una región sumamente caliente, donde la disputa no solamente es por el tráfico de los estupefacientes, sino por el control de las carreteras. Yo siempre he insistido en que sí es el huachicol, sí es la venta de estupefacientes, pero sobre todo es el control de las rutas carreteras. Recordemos que Guanajuato tiene una de las redes carreteras más amplias, más potentes del país, no solamente por las autopistas federales, sino también por la enorme red carretera estatal que existe y que conecta a múltiples municipios por vías que pues simplemente la autoridad estatal, que sería la responsable de revisarla y de pues supervisarla y controlarla, se la ha dejado en manos de los criminales. Es muy difícil andar en carreteras para ir de un municipio a otro por las carreteras libres. Prácticamente si tú llegas a pasar, son carreteras desiertas y de altísimo riesgo. Solamente alguien muy, muy audaz se atreve a andar por esas carreteras en este momento, porque estamos hablando del total abandono de la autoridad y de un efecto de contagio, porque recordemos que la otra frontera con Guanajuato es Michoacán, todo el sureste del estado, en donde hay municipios que colindan con el estado de Michoacán y que han tenido tasas espantosas de homicidio intencional. Pongo el caso, por ejemplo, del municipio de donde soy originario, Salvatierra, de ahí de Guanajuato, donde la tasa de homicidios este año ya va prácticamente en 100. Es una tasa que si fuera un país sería el más violento del planeta en este momento, ¿no? Entonces estamos hablando de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. El año pasado fue de 190. Hablemos de municipios
como Santiago Marabatío, donde el año pasado fue 240 la tasa, a Paseo el Grande una tasa de 240 también homicidios por cada 100,000 habitantes, y esto te habla desde luego de una situación de enorme abandono, de total competencia de la autoridad estatal y de, digamos, una colusión con autoridades municipales, porque de nadie es un secreto que los jefes de las policías locales son avalados por el fiscal estatal, los directores de tránsito locales son avalados por la Fiscalía Estatal, y si no les parece o no les gusta el personaje, lo vetan. Y recordemos otro dato, Álvaro y Alejandro: Guanajuato es el estado con más policías asesinados este año. Van ya más de 30 elementos que han sido asesinados, muchos de ellos mujeres. Es el estado con mayor número de mujeres policías asesinadas, no en esta administración, en todo lo que va de la guerra que inició Calderón en el 2008, y eso te habla nuevamente de el descontrol y la falta de atención que tienen las autoridades. Es un escenario terrible porque, en efecto, Guanajuato, como un estado estratégico desde el punto de vista carretero, también productivo naturalmente, pero colinda con Michoacán, y no solamente por la vía de Celaya, Salamanca hacia Morelia, sino en esa región, sino también por Cuerámaro para llegar a La Piedad, la colindancia que la Paseo Grande y a Paseo el Alto tienen efectivamente con Querétaro, la colindancia que se tiene con San Luis Potosí por la carretera 57, la colindancia con Jalisco, con Lagos de Moreno, donde desaparecieron el viernes estos 5 jóvenes. Es un ecosistema criminal que en este caso sí correspondería al gobierno de Guanajuato, pero ¿qué tanto la autoridad federal, a través de la Guardia Nacional, del Ejército mismo, está, digamos que, involucrado en la coordinación con la autoridad estatal? Mira, Álvaro, la Guardia Nacional me parece que ha tenido un papel destacado en los últimos meses. Desde que se incrementó el número de elementos destacados allá en el estado, se duplicó el número, por ejemplo, de decomisos que han tenido coordinación las fuerzas estatales, y esto no es atribuible necesariamente a lo local, lo hubieran hecho antes si fuese el interés. Pues sí. Ha sido hasta que ha intervenido ya directamente la Guardia Nacional con el equipamiento, entrenamiento que tiene, y que ha llevado, insisto, a la duplicación del número de cargamentos, de armas y de personas también detenidas, hay que decirlo. Entonces vemos cómo la coordinación sí está dando algunos resultados en coordinación con las fuerzas estatales, pero volvemos al tema de las cuestiones municipales. Cuando tú tienes este tipo de problemas y tienes a los alcaldes de la región coludidos, y si no coludidos, al menos sí cooptados por la delincuencia organizada, en términos de que no, o si hacen algo, pues los levantan familiares, asesinan a familiares, pues es muy complicado, y eso nuevamente tiene que ver con las fuerzas estatales, Policía Estatal y Fiscalía Estatal. ¿Fiscalía? Y no nos olvidemos en este ecosistema que ustedes, también Guanajuato, aunque no es frontera, tiene una conexión directa y natural vía autopista con Aguascalientes. Vimos hace unos meses el robo de esta camión que llevaba estos vehículos de alta gama, y que pues allí estuvo media hora detenido la autopista sin que ninguna autoridad circulara por ahí, cuando es muy fácil llegar de León al punto donde donde se estaba cometiendo el asalto. No son más de 20 minutos. Entonces tenemos realmente una crisis regional de seguridad pública que, si no se atiende, de verdad que esto puede llegar a colapsar, porque yo insistiría en la cifra: 19,702 homicidios intencionales en lo que tiene esta administración estatal. Es inaudita la cifra, y desde luego que contribuye pues a que el país esté en estos datos. Si tú le quitas estos datos a la cifra nacional, pues le estás quitando el 12% de todos los homicidios. Es increíble
que solamente en esta región del país, pero si lo tomamos por municipios, son muy, muy contados los que acumulan el número absoluto: León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Silao y algunos otros. Y ahí está concentrado prácticamente el 8% de los homicidios que se cometen en todo el país. Es increíble que con todo el gasto, toda la inversión que se ha hecho en el Estado, se gastaron más de 3,000 millones de pesos, Álvaro y Alejandro, en equipamiento de cámaras, todos estos programas, primero el escudo, luego el llamado Titán, todas estas capacitaciones que se supone que tiene el fiscal y su equipo en Washington, presumen que están certificados por el FBI. Bueno, pues es una vergüenza para el FBI tener alumnos tan poco capaces en términos de estar teniendo estos resultados. Pues es que imagínate, Alejandro, que no puede ser, y además mentirosos, ¿no? Y es producto de una cultura local en la cual, por ejemplo, este sujeto que detuvieron, que detona esta conversación, el asesino de Milagros, recordemos que el alcalde de Guanajuato salió a decir, esta policía sí funciona, ¿no? Cuando fue el sujeto el que habló y les dijo, oigan, aquí estoy, no quisiera que me linchen, vengan por mí, yo fui el que asesinó a esta señora, vengan a detenerme, estoy en tal gasolinería. Entonces, cuando ves este tipo de lo que planteabas, Álvaro, de FARC, o sea, él levantó el teléfono, les marcó y les dijo, marcó al 911 y les dijo, señores, aquí estoy, vengan por mí. Mientras el alcalde de Guanajuato presumiendo que su policía lo había detenido. Entonces, aparte de incompetentes, son mentirosos, ¿no? Tenemos en ese sentido una enorme crisis, porque si vemos a otros alcaldes de la región, pensemos el caso de Moroleón. En la campaña, la candidata fue asesinada, toma el cargo su hija. Y bueno, Moroleón está ahora en un proceso de enorme crisis, ¿no? Vemos el caso de Celaya, gana un candidato independiente, se suponía que bueno, iba a romper con estos pactos que se tenían ahí, bueno, le asesinan al hijo, al alcalde, ¿no? Entonces, vemos estas situaciones ya en lo local, uno por uno de los municipios, y encontramos que no hay para nada una política de atención. Si seguimos con otros indicadores, por ejemplo, podemos ver cómo las denuncias por violencia intrafamiliar han crecido en más de 50% en los últimos 3 años, los delitos sexuales se han incrementado en más de 40%, entonces es todo un clima de inseguridad, de violencia, y si vemos, por ejemplo, el dato del costo que tiene que ejercer la ciudadanía para protegerse de los delincuentes, Guanajuato está en el top 3 del país, es donde más gasta la gente para protegerse de la acción de la delincuencia. Entonces, sí es una crisis, sí se requiere de otro tipo de intervenciones, y ojalá pues ya esto pueda cambiar en los próximos meses, porque la situación es insostenible, ¿no? Pues ojalá y los ciudadanos intervengan en las próximas elecciones y le pongan fin a ¿cuántas? ¿40 años? ¿Ya van? ¿Cuántos lleva? 1991. 1991. Son 32 años. 32 años de un mismo gobierno y un mismo clan. Pues algo tendrá que ver, Álvaro. O sea, no se puede explicar de otra manera. Saúl Arellano, muchas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Como siempre, un enorme gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Un fuerte abrazo para los dos. Un abrazo grande.